Buenas tardes y buen comienzo del fin de semana. Compartimos nuestra oración con una lectura del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Ya sabemos que algunos de los discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús cuando Juan el Bautista señala: este es el Cordero de Dios. Otros se quedaron con el Bautista y se quedaron por mucho tiempo. Hay algún testimonio de Lucas en los Hechos de los Apóstoles de esta realidad, discípulos que seguían siendo de Juan el Bautista. Incluso creo que todavía subsiste alguna comunidad, no muy importante, pero alguna comunidad de discípulos de Juan el Bautista que lo consideran, si no el Mesías, algo similar. Y también es verdad que el Evangelio de Juan repite varias veces expresiones del Bautista señalando que él no es el Mesías, que la figura de Jesús es más importante, no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Quiere decir que si Juan en su Evangelio se ocupa de rescatar estas expresiones es porque todavía, insisto, habría algunos discípulos del Bautista. Pero bueno, de todas maneras, lo que sucede ahora tiene que ver con que ellos seguían practicando el ayuno tal como lo venían haciendo desde el Antiguo Testamento, con sus tradiciones, y se encuentran con Jesús, que esto es bueno saberlo también. Jesús estaba en un banquete, estaba rodeado de publicanos en la casa de Mateo, a quien había llamado para convertirlo en discípulo. Entonces, en ese contexto, el tema del ayuno es un poco más, yo diría, dramático. Los discípulos del Bautista están haciendo ayuno y Jesús está de fiesta con sus amigos y rodeado de pecadores. La respuesta de Jesús es acudiendo a una imagen que ya hemos visto muchísimas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es la imagen de la boda, de la alianza entre Dios y su pueblo, y entonces no tiene sentido que si está el Mesías presente, si la boda se está realizando o se está por realizar, en todo caso, los amigos no pueden estar tristes. Sería absurdo, y sobre todo con la ocupación, las ocupaciones que tienen los amigos del esposo. Las fiestas de matrimonio a veces duraban una semana, con gente viniendo a la casa de los esposos, y los amigos del esposo son los encargados de recibir esas visitas. Entonces, el, el ayuno en este sentido no tiene razón de ser para los discípulos que están compartiendo con el esposo, con el Mesías, con los pecadores invitados a ser parte del reino. Están celebrando la presencia de ese reino. No tiene lugar entonces el ayuno. Sí lo tiene en algún punto, y Jesús hace referencia a cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Por eso nosotros en este tiempo, teniendo presente la pasión de Jesús, el tiempo previo a la pasión de Jesús, con la mirada puesta en la resurrección, pero sin negar ese paso de la pasión, hacemos este ejercicio a veces de una manera o de otra del ayuno, de la oración y de la limosna. Digo de una manera o de otra porque ya el Antiguo Testamento, Isaías, en la primera lectura que nos trae la liturgia de hoy, hace referencia a un modo de hacer ayuno que es muy distinto del exterior que están acostumbrados a practicar las autoridades religiosas. Leo el pasaje, a lo mejor es un poquito largo, pero dice Dios a través de Isaías, ¿no? Este es el ayuno que yo amo: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz, etc. Hay un modo de hacer ayuno que es más propio nuestro, propio yo diría, del Nuevo Testamento, propio de los discípulos de Jesús, además del sentido que le damos nosotros de compartir ese camino de Jesús hacia la
pasión y hacia la Pascua es también esta realidad de el ayuno que significa ofrecer lo que otros puedan necesitar. En este día celebramos a Santa Mamá Antula, que viene bien a la luz de esta reflexión que vengo haciendo, porque ella, siendo muy joven, decide hacer algo que nadie en su sociedad hubiera hecho, que es dejar su casa, no para casarse ni para hacerse monja o religiosa, sino para difundir los ejercicios espirituales de San Ignacio. Entonces ella viene caminando, predicando los ejercicios espirituales, caminando desde Santiago del Estero, consigue en sus retiros reunir mujeres de distintos niveles o de clases sociales, aunque suene feo decirlo así, pero esa es la verdad, mujeres de la alta sociedad y mujeres pobres, hombres, próceres, que llegaron a ser después algunos de los ejercitantes. Entonces celebrar a esta santa querida argentina es de alguna manera también celebrar esta preocupación por llevar la libertad del Evangelio, dar libertad a los oprimidos, romper los yugos. Tiene que ver, compartir tu pan, tiene que ver con alimentar con las cosas del Evangelio, tiene que ver con ofrecer esa libertad que solo el Evangelio puede dar. Celebramos así a Mamá Antula, María Antonia de Paz y Figueroa, una santita argentina que nos puede ayudar mucho en nuestro deseo también de hacer presente el reino de Dios entre las personas con las que nos toque tratar, en el propio corazón y también en nuestra familia, en nuestra comunidad, etc. Pedimos a Dios por su intercesión que también nosotros hagamos este tipo de ayuno, que significa dedicar tiempo y corazón a ser testigos del Evangelio. Nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.